Esta noche, un programa muy singular. Se dice que lo que más se parecen a Los Ángeles son los niños y cantando, entonces imagínense ustedes un coro de ángeles interpretado por niños. Esta noche con nosotros un maestro de la música, un director de orquesta que ha dirigido sus esfuerzos precisamente a formar y a dirigir un coro de niños. Esta noche recibimos con nosotros al maestro Ángel Herz y vamos a compartir su biografía. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, maestro. No, gracias por la invitación. Ok, ¿quién es este caballero? Vamos a ver. Ángel Herz inició sus estudios de violín con el profesor H. Elena, continuando sus estudios superiores en el Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana con la violinista Yolanda Jacar y el violinista Alberto Isñaga. Posee una licenciatura en composición musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico y una distinción como director de coro y orquesta de la misma institución, donde realizó estudios con el maestro Clark Mallory y el maestro Roselín Pavón. Ha dirigido la Sinfónica Juvenil del Estado de Portuguesa, en Venezuela, la Orquesta Sinfónica de Barquisimeto y la Orquesta del Conservatorio de Puerto Rico, junto al taller de ópera del mismo, realizando óperas como Gianni Schicchi y Orfeo ed Euridice. Para el 2014, es invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional en un concierto de verano junto al Coro Nacional, poniendo en estreno La Messe Lord Nelson de Joseph Haydn, llevando la orquesta y Coro Nacional a un encuentro hermano en la Catedral Primada de América, luego de una prolongada ausencia en ese foro de más de 20 años. El maestro Herz ha fundado el programa coral, la primera escuela latinoamericana de agrupaciones corales, de donde se desprende el Coro de Niños de Santo Domingo y el Coro Nacional de Niños Dominicanos, como también el primer coro de campanas bronce dominicano, un proyecto del Ministerio de Cultura, del cual el maestro Herz es el fundador y creador. Este proyecto está basado en agrupaciones corales de voces, campanas, chimes, amparado en su método de enseñanza musical llamado Cuenta y Toca. Maestro, ¿a qué edad usted sintió el llamado de la música? Bueno, a eso de la adolescencia, yo diríamos que empecé la música un poco tarde y empecé tocando violín. Mis inicios comenzaron con el estudio del violín y más adelante cambié para viola. Comencé a Para tocar viola, viola. wow. Sí. ¿Quién lo Así que, llevó a introducirse en el violín? Generalmente las madres, las tías, un papá, alguien. Usted me dice que usted es de un barrio de la capital, que usted es sí, de San Carlos, ¿verdad? Entonces, sí. no es tan común, principalmente en la capital, en los pueblos antes, era muy común que los jóvenes fueran a una escuela de música. Ya eso se ha perdido, lamentablemente, pero antes sí era así. Pero aquí en la capital no es tan común. ¿Quién lo introduce? ¿Quién lo lleva? ¿Quién le presenta el violín? ¿Quién lo hace enamorarse de ese sonido tan mágico del violín? Bueno, déjeme contarle, yo soy, digamos que producto de la oposición. Porque mi papá, siendo músico de la Orquesta Sinfónica, yo no quería saber nada de la música, sobre todo de la Orquesta Sinfónica. Y un día no había quien se quedara en la casa conmigo. Así que me dice, póngase esa corbata y vamos al Teatro Nacional, que hay un concierto. Yo debería tener para aquel entonces algunos 13 años de edad. Y visitamos entonces el Teatro Nacional y aquella noche se estaba estrenando un concierto para violín y orquesta de Max Bruch y lo estaba interpretando nada menos que Kaunex Peguero. Debería tener Kaunex en aquel entonces algunos 16 años, 15 años por ahí. Exactamente.
yo quedé enamorado de ese sonido. El problema era después de decirle a mi papá que ahora sí me gustaba la música, cuando le había dicho que no estaba ningún interés. Y ahí comienza una lucha de oposición porque al terminar los estudios de la escuela básica, elemental y superior, pues el interés era estudiar medicina, pero ya estaba conquistado con el asunto de la música. Y ahí nace una lucha entre mi papá y un servidor de que no estudie solamente música, que haga otra carrera, porque los músicos viven muy mal y él, por su propia experiencia, era director de la banda de los bomberos. En aquel entonces era capitán, después llegó hasta coronel. Wow. Así que en la banda de los bomberos había un maestro de música muy conocido, porque de hecho fue hasta maestro de Wilfrido Vargas. Su nombre es Herminio Elena y era violista de la Sinfónica. Pues mi papá hace una negociación con este caballero para que yo vaya a las clases y él me va a dar las clases totalmente gratis, con una sola condición, que el día que yo falte no vuelva nunca más. Wow. Y así fue. Y así comienza una especie de interés por mediante una oposición muy fuerte. Y ya usted se imagina, un jugador de baloncesto. En aquel entonces yo había sido el entrenador de baloncesto más joven en el Distrito Nacional. Y cuando la gente comenzó a verme con un violín, vino la sorpresa. Wow. Ahora el muchacho es músico. Ya él no solamente juega baloncesto, ahora es violinista. Wow, wow, wow. De ahí, ¿qué tiempo estuvo con el maestro Herminio Elena? Sí, yo pasé algunos 2 años, 3 años con él. O Y sea el que conservatorio, usted completó un sí, yo curso avancé básico con él. grandemente porque era un nivel de disciplina muy alto, Exacto. porque era un nivel de disciplina 1 a 1. Y además había de por medio un compromiso de no faltar. Yo llegué hasta ahí con papel a las clases. Ay, 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 ay. Y él me dijo, no, váyase para su casa, no venga enfermo para acá. Ni tanto así. De ahí, ¿cuándo conecta con la viola? Bueno, resulta que el conservatorio recién empezaba y había venido en aquel entonces Carlos Piantini, había traído muchos músicos de afuera. Y había una violista aquí que por casualidad, digámoslo así, también era cantante. Y no cualquier cantante, era una persona que había cantado en Francia. Es una violista de Illinois. Así que se llama Bárbara. Así que con ella conecto y me dice, tú eres una persona muy alta, con unos dedos muy grandes, deberías tocar viola. Le digo, "Ay, la viola es un instrumento muy secundario. Mira que el mío Elena era violista. Y resulta que me invita a su casa un día y toca el concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Y le dije, este instrumento me beneficia. Así que cambié de violín a viola. ¿Y Ese cómo fue el primer conseguía la cambio. viola? Porque la viola es más difícil de conseguir. Ya usted me imagino que tenía un violín, pero Sí, ¿dónde usted accedía a tener la viola para aprender y para tocar? sí, el conservatorio en aquel entonces tenía una negociación con la Embajada de China. Y Okay. muchos de los instrumentos que en aquel entonces los jóvenes que estudiaban, pues el conservatorio solo daba manera de préstamo. Okay. Esa fue la forma. De ahí en adelante, ¿cuándo sale usted del país? ¿A dónde es la primera vez que sale a estudiar? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue el choque? Cuénteme eso. Bueno, primeramente, tocando en la orquesta del conservatorio, violín o viola, y visité el Festival de Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas, que se hacía en conjunto con el Festival Casals en Puerto Rico. Ese es mi primer contacto de manera internacional con otros jóvenes en el campo de la música, porque había otros contactos, pero no eran a nivel de orquesta, eran más bien cosas personales. Así que en este festival conozco el movimiento que había generado Venezuela en aquel entonces, de lo que sucedía en Puerto Rico, que tiene una tradición en música de muchos años, sobre todo en instrumentos de cuerda. Hay una familia muy famosa llamada la familia Sanabria, que muchos de ellos estudiaron y la familia Figueroa, muchos de ellos estudiaron en Francia, en París. Así que
en ese contacto, en ese festival, yo vengo de vuelta y media de allá. Ya mi interés por la orquesta estaba mermando un poco, porque yo hice una proyección en mi mente. Y si yo toco este instrumento para toda mi vida, yo me la voy a pasar sentado en esa silla tocando. Y no me veía toda la vida sentado tocando un instrumento. Además, que no sé si usted sabrá que su instrumento de cuerda necesita mucha dedicación, Claro que mucho sí, tiempo, mucho claro que tiempo. sí, claro que sí. Así que ahí es donde en la República se hace un festival que se llama el Carol Morgan, organizaba un festival, y en ese festival le dieron una apertura a todo el que quisiera dirigir, solicitara. Y yo solicité para director de la orquesta. Así que me puse a estudiar una partitura y me aparecí en el Carol Morgan. Habíamos allí 7 personas para competir, jóvenes, de los 18, 19 años de edad. Así que de esa primera aventura gano el festival y me gano un punto de credibilidad, sobre todo con mi papá, que no quería que yo estudiara solamente música. Y ahí comienza entonces el cambio de ser un instrumentista a ser director, ya sea de coro o instrumentista, director de orquesta. Así que se inicia el asunto. Es siempre con un sistema como de oposición. Siempre, sí. Sí, Como ese toque de rebeldía para hacer lo contrario a lo que estuviera del status quo. sí. Usted llegó a dirigir la Sinfónica Nacional en un momento interesante donde juntó la Sinfónica con el Coro Nacional en un escenario donde hacía muchos años que no se presentaba. ¿Qué significó para usted ya en ese ambiente de su padre, en ese ambiente donde usted había tenido una negación en su adolescencia, donde luego usted entra, tal vez en ese momento no pensaba que llegaría a estos lugares, cuando le tocó llegar? ¿En ese o en cuál otro momento usted recordó mucho o tuvo muy presente la figura paterna y sintió que de verdad usted había llenado las expectativas con él? Bien, resulta que ese concierto que se hizo en la Catedral Primada de América, yo había sido en mi juventud, entre los 19 y los 21 años, instructor del coro nacional. Yo había sido instructor del coro y me mantenía una relación con el campo coral, sobre todo con los amigos del coro nacional. Así que se hace esta invitación para que venga a dirigir la orquesta y se solicitó y conseguimos que fuera en la catedral. El coro de la catedral es un coro que propiamente pertenece al arzobispado, es un coro ya institucionalizado. Sí. Y tiene mucho tiempo formado allí, pero antes de que ese coro existiera, el coro nacional era quien se presentaba en ese espacio de la catedral. Así que después de más de 20 años que el coro no se presentaba en la catedral, Wow. hicimos las negociaciones y habló, y tuvimos la oportunidad de que ese concierto se hiciera justamente en la época en que todas las calles de la zona colonial estaban destruidas. Fue maravilloso. Como le digo, siempre hay un nivel de oposición en todo lo que uno hace. Las personas que organizaron esta actividad me decían, yo creo que debemos suspender esto este año y hacerlo el año próximo. Yo le dije, no, 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 vamos a hacerlo. El dominicano es una persona católico de clavo pasado. Aquí la iglesia, se va a llenar el teatro, y la iglesia. Y efectivamente, el día del concierto fue impresionante la cantidad, por ahí están las fotografías, de las personas que vinieron a ver el estreno de la misa de Lord Nelson y la orquesta nacional junto al coro nacional dominicano. Muchas cosas, Mi papá quedó muy contento con ese eso le iba a concierto. decir, muchas cosas ha hecho usted en su vida. ¿Usted siente que usted ha llenado la expectativa de su progenitor en el mundo de la música? Bueno, resulta que yo nunca tuve la expectativa de o rebatirle o satisfacerle a él en su persona. Así que realmente eso habría que preguntárselo a él y él no está disponible ahora para preguntarle.
Wow. Pero me imagino que sí. Y realmente su gran satisfacción fue cuando escuchó por primera vez el Coro Nacional de Niños cantando. Wow. De eso hablaremos en el otro segmento. Ya. Vamos a una pausa cuando regresemos. De todas las cosas que ha hecho el maestro Ángel Herz, de todos los lugares que ha visitado, de todas las veces que se ha parado frente o algún grupo coral o alguna orquesta que le ha tocado elevar las manos, elevar su mente, su espíritu para dirigir. ¿Algún momento especial que quiera compartir con nosotros después de la pausa? La infancia es una época que nos marca para el resto de nuestras vidas. Es en esa parte de la vida cuando los niños empiezan a conformar su personalidad, sus gustos y aficiones. Sin embargo, no siempre tienen la suerte de contar con espacios que permitan desarrollar esos gustos y aficiones. La Escuela Coral Comunitaria de Radio Televisión Dominicana será una institución educativa musical que tendrá un impacto de carácter social en niños y jóvenes de 8 años en adelante, inclusive adolescentes y jóvenes hasta los 18 y 20 años de edad en sus inicios. Este proyecto impactará grandemente a las comunidades infantiles y juveniles de los sectores circundantes a la radiotelevisora, con el propósito de crear una comunidad musical sólida y llevar a los niños un mensaje y una educación musical de primera que le permita a ellos tener dónde poder cantar la patria. Cada niño o niña es un artista, y si no incentivamos en ellos el amor por el arte, la necesidad de expresar sus sentimientos a través de alguna manifestación artística, el canto coral, por ejemplo, poco a poco la creatividad se difumina. La música coral tiene un impacto contundente en la conciencia de un niño y de todo ser humano, sobre todo en el niño, el cual deja en su mente y en su ámbito social una huella en donde marca un distintivo de su comunidad. La música coral pretende, en los niños que se acercan a la escuela coral, llevar consigo un estandarte de lo que es la música y el trabajo en equipo, lo que va a permitir un ciudadano con una conciencia mayor. Para los padres, madres y maestros de los niños y niñas que viven en barrios empobrecidos, intentar dar a estos pequeños las herramientas para liberarlos de la presión del grupo, de la abulia que provoca el ocio, de la influencia de las malas juntas, se convierte en una lucha constante en la cual casi siempre llevan las de perder. La Escuela Coral Comunitaria de Radio Televisión Dominicana es muy probable que sea la primera institución musical de carácter comunitario, auspiciado por el Estado, que llega a toda la comunidad en el mundo del ámbito musical. Siempre hay un momento en la infancia cuando una puerta se abre y deja entrar al futuro. Para estos niños y niñas de los barrios aledaños a esta corporación estatal de radio y televisión, esa puerta que los conducirá hacia un futuro esperanzador donde desarrollarán sus capacidades creativas y productivas, un futuro sin delincuencia, sin vicios. Es la puerta que los adentra al mundo de la música y el canto coral en el coro de niños de la corporación, dirigido por el maestro Ángel Herz. Si conectó con nosotros en este momento, nos encontramos conversando con el maestro Ángel Herz. El maestro Ángel Herz, un músico de vocación, aunque él dice que inició tarde en la música porque fue en los años de la pubertad, un chico que lanzaba muchas bolas de baloncesto o un entrenador de baloncesto a temprana edad en un barrio tradicionalmente jugador de baloncesto como San Carlos en República Dominicana, tornó
la bola de baloncesto por un violín. Oh Señor, como son de insondables los caminos precisamente de lo que es el arte y de lo que es la pasión. ¿Quién le iba a decir a este joven chico que iba a terminar precisamente enredado en los pies de algo que nos eleva al cielo, la música? No todo el mundo tiene esa facultad. Maestro, antes de ir a la pausa, le preguntábamos que si usted quisiera compartir con nosotros algún momento que usted ha sentido especial, de tantos que le ha tocado vivir, de tantas veces que le ha tocado dirigir a personas a nivel coral, a niños a nivel coral o a músicos a nivel de orquesta. ¿Algún momento que usted quiera compartir con nosotros que haya sentido ese corrientazo, algo que usted quiera compartirnos? Sí, bueno, uno conserva en la memoria varios momentos que uno mismo determina que han sido importantes. Pero hay unos que a veces, aunque usted no lo determine, con el tiempo, cuando usted revisa, dice, creo que este fue el momento más importante, aunque yo no lo haya considerado. Pero uno de esos momentos así importantes, son dos momentos. Uno fue el día que abandoné la universidad para dedicarme absolutamente a la música. Me traje a muchas enemistades de parte de familiares por esa decisión Wow. que no estaban de acuerdo. Ángel Y está era, loco, ese muchacho. no, y yo tenía expectativa de irme a estudiar a Oxford, neurocirugía, Wow. y dar un cambio así de que no voy a seguir ese camino. Eso fue bien difícil para mucha gente y mucha oposición, como le cuento. Yo creo que eso también me estimuló. Y la otra fue cuando gracias a Leila Pérez, una forjadora de músicos y emprendedora del arte coral en la República Dominicana, después de haber ganado el concurso de Carol Morgan, en una clase con ella en Bellas Artes, me manifestó que había una actividad internacional para jóvenes directores de orquesta, pero que los requisitos eran muy altos. Había que tener un video, había que tener un maestro que firmara, había que tener muchos requisitos. Pero me dijo que yo lo cumplía todo excepto el del video. Y dije, bueno, habría que reunir una orquesta y grabarme yo dirigiendo. Y no era posible porque ya esa semana, recuerda que aquella época era la época de los fax, que todo era por fax. Así que en esa época, gracias al maestro Rafael Villanueva, quien me asesoró en el asunto de la dirección después de lo del Carol Morgan, es la primera persona que me dice, necesitas un repertorio, montar un repertorio como director. Así que gracias a Leila Pérez, se envía todos estos documentos a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, y la International Musician Friends me reconoce como una persona apta para optar por la beca, ¿Y el video? sin video. Wow. Gracias a la recomendación de Leila. Yo creo que ella todavía no sabe qué tan agradecido le he estado con esa gestión de creer, porque Wow. una persona ya nunca me había visto dirigiendo, simplemente me Claro, había visto en su clase. claro. Creyó, a las mujeres son muy intuitivas. Es cierto. Eso es muy valioso. Así que viajé a Venezuela y ahí viene el primer impacto de lo que le voy a comentar, porque la música que había que dirigir allá, había que aprendérsela casi de memoria, porque era una música, recuerde que yo salgo de tocar un instrumento y de tocar en la orquesta del conservatorio, tocar en la orquesta juvenil que había en aquel entonces, a dirigir una orquesta real con todos los instrumentos. Así que recuerdo que me paré, la bienvenida al taller era con la orquesta de frente. Yo pensé que era una recepción donde iban a haber copas de vino, iban a hablar con la gente. Sí, sí. Pues no fue así. La recepción fue todos los directores que habían sido seleccionados, de 150 Wow. directores o 154 seleccionaron 12 y en esos 12 yo estaba incluido ahí. Ay, mi madre. Yo realmente me sentía como un pegado, porque todo el que estaba allí, o sea, los otros 11 ya tenían un background anterior, tenían una trayectoria. De hecho, de los 6 que sobrevivimos, 5 de ellos, o sea que excluyéndome a mí, ocupan una posición importante dirigiendo orquestas en su país, pero muy importante. Entonces, cuando me paro a dirigir aquí en aquel momento,
de verdad que cuando me paré y agarré la batuta para dirigir una obra, se llama El aprendiz de hechicero, de Paul Dukas. Es una obra muy conocida porque se utilizó mucho en Disney. Y es una obra muy difícil para un director porque tiene un compás muy complejo, mientras la orquesta toca y entran diferentes instrumentos. Así que el momento más importante que yo recuerde fue haberme parado por primera vez delante de aquellos jóvenes, aquella orquesta, Y mi madre. a dirigir por primera vez una obra con una orquesta sinfónica real. Wow. ¿Y cómo le fue? Bueno, después de eso, los compañeros me bautizaron el brujo. Porque realmente... ¿De cómo dominó usted precisamente sí, la porque pieza? esa pieza no se puede leer mirando el papel. Wow. Hay que aprendérsela de memoria porque tiene unos compases de difícil lectura para un director. Y más una orquesta tan compleja como es. Así que yo lo que hice que de todo el repertorio, precisamente esa me la memoricé. Y me fue muy bien. De hecho, todavía me escriben los muchachos, el brujo, ¿cómo está? Wow, wow, wow. Maestro, ¿qué debe tener sí o sí un director de orquesta? Debe tener mucha interés humana. Esta es una profesión en donde la mayor preocupación de los músicos es el sonido y no quienes lo hacen. Eso marca una gran diferencia en los directores. El asunto de dirigir una orquesta a dirigir un coro, la relación es muy diferente. Y no es por el instrumento, es por el tipo de agrupación. En una orquesta, por lo regular, los músicos tocan y se van. En el coro debe haber una cierta relación humana, que debería ser lo mismo con la orquesta. Pero la orquesta ha generado en el director una especie digamos que de dictadura presencial, en donde el director es el non plus ultra, es el que dirige todo y no el que lo sabe todo, no es así. Mientras que en el coro hay un poco más de flexibilidad con el asunto, porque por lo regular los cantantes no son cantantes profesionales, muchas veces son cantantes amateurs, mientras que la orquesta, para tocar en la orquesta, necesita cierto nivel académico para ejecutar bien su instrumento. Entonces yo me parece que un director, para llevarse bien en lo que hace, tanto con un instrumento como con el otro, necesita tener esa integridad humana de comprender al que toca, más que comprender el efecto de su trabajo con los sonidos. ¿Siempre logra el director el respeto de todos los músicos de la orquesta? ¿O hay algunos que, como en el caso específico de la medicina, usted encuentra que hay algunos que van porque tienen que ir, pero que no tienen la empatía con el director? ¿Lo logra siempre el director? Bueno, le voy a contar algo. Dicen que el corazón de los llama lo sabe el cuchillo que la cruza. Los músicos, desde adentro, desarrollan una opinión del director muy diferente al público. Así. Así que esa pregunta iría a quien usted se la pregunta. Por lo regular, los músicos detectan en el director sus inseguridades, sus faltas, si es falta de lectura musical, falta de conocimiento, si tiene alguna laguna en su parte auditiva, en su desarrollo, en su parte humana, en su parte histórica, porque para dirigir una orquesta usted necesita saber el desarrollo de esa música en la época en donde comienza, para que la orquesta, basado en su criterio, lo acepte. Recuerde que usted se va a enfrentar a profesores que ya tienen vasta experiencia dirigiendo, tocando en orquesta y han tenido también experiencia con otros directores. Así que para ganarse la buena aprobación de un músico, usted necesita ser, primero, muy buen músico, segundo, muy buen director, tercero, ser una persona humana que comprenda, y la cuarta, que es muy, pero muy valiosa, más que otra cosa, es que usted se gane a los músicos. Que se Eso gane es los importante. músicos. Y hay que Wow. ganarse la orquesta, sí. Wow. Una segunda pausa cuando regresemos.
¿Qué es el Coro Nacional de Niños Dominicanos? ¿Cómo surge? ¿Cómo se forma? ¿Y qué satisfacción le ha dado al maestro Ángel Herz? Después de la pausa. Conversamos con el maestro Ángel Herz. El maestro Ángel Herz, quien tiene una dilatada trayectoria musical en República Dominicana y en muchos otros lugares del mundo, es el que lleva la batuta en este momento de un proyecto maravilloso. Le preguntábamos antes de ir a la pausa qué era el Coro Nacional de Niños Dominicanos y cómo había surgido. Maestro. Bien, el Coro Nacional es producto del programa coral Canta y Toca. Es una idea que tenía en mente hace mucho tiempo y traté de llevarla a cabo en Puerto Rico, pero no tuvo eco. La persona a la que me acerqué para desarrollar lo que sería la primera escuela latinoamericana de agrupaciones corales, que incluiría coro de campanas, coro de chain, consort de flauta dulce, voces en diferentes niveles, a unísono, a 2 voces, a 3 voces. No tuvo repercusión y me sorprendió mucho porque Puerto Rico es una persona con un entorno, es un lugar con un entorno coral muy intenso. Vi que no tuvo eco, entonces lo dejé en carpeta y otras cosas sí funcionaron, como por ejemplo yo director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico, que dirigía en aquel entonces. Eso sí caminaba bien, pero el proyecto el proyecto coral de la escuela no tenía eco. Es entonces cuando vengo al concierto de la Sinfónica, fíjate cómo una cosa conecta con otra, vengo a dar unos talleres a Lelila Mena como director de orquesta. La orquesta representó un cambio sonoro a partir de mi intervención y parece que a los muchachos también les gustó mi participación. Así que el director en aquel entonces del SINFAE me dice, oye, tú vienes siempre, das talleres, te vas, déjanos algo que tenga cierta durabilidad. Créame que esas palabras sonaron una campanita allá atrás. Yo le dije, yo te tengo algo, lo voy a remanufacturar, por decirlo así, y te lo voy a traer. Es así que yo voy donde Domingo de los Santos, que era el director en aquel entonces, y cuando él lo lee, me escribe rápidamente, me dice, ven a la oficina, corriendo. Pues voy a la oficina y me dice, te quiero presentar al director de Bellas Artes. Ah, qué bien. Todavía en ese entonces yo vivía en Puerto Rico. Así que vamos a la oficina del director, que era el señor Félix Germán, y Félix Germán me recibe y lo primero que dice, mi hermano. Y yo, una persona que veo por primera vez, me dice mi hermano. Y yo, mi hermano, ¿cómo estás? Y me dice, sorprendido con lo que usted escribió. ¿Y de verdad que eso es posible? Porque lo que yo planteaba ahí era una cosa que no es tradicional. Ya yo lo había experimentado, que son clases grupales de música, en donde el conjunto al que usted le da la clase crece eventualmente a medida que usted le da la clase. Es como sucede, por ejemplo, en la escuela regular, que usted tiene un grupo de segundo grado, ese grupo pasa a tercero, ese grupo pasa a quinto, así hasta que se gradúan. Pues esto era algo muy similar, lo único que las clases estaban diseñadas para ser grupales. No clases individuales, porque los instrumentos, violín, clarinete, flauta,
se ofrecen de una manera uno a uno con el Individual, participante. claro que sí, sí. Pues estas clases se ofrecían en agrupaciones corales, en donde todos iban a tocar campanas, todos iban a tocar flauta, todos iban a cantar. Y le pareció fabuloso. Y me dice, ahora solamente falta que convenzamos al ministro. Ah, todavía hay que convencer a más personas. Bueno, pues ahí entonces fuimos donde el ministro de turno, en aquel entonces, José Antonio Rodríguez. Y como, ¿Músico? sí, no, pero no fue tan fácil. No me digas. No, porque recuerde que esta es una idea que cuando él la leyó, lo primero que me preguntó es, ¿y cuántas personas tú necesitas para manejar 300 niños? Yo le dije, yo necesito 3 personas. No, es que es imposible, 3 personas. Y yo le expliqué. Y él me dijo, pues ven a mi oficina y demuéstramelo. Así que yo fui a la oficina y me llevé unas campanas tubulares que se llaman chimes, que traía conmigo en aquel entonces. Así que lo llevé a la oficina y le expliqué. Y él me dijo, te voy a dar 2 meses. Si en 2 meses tú muestras lo que tú dices aquí, te apruebo el programa. Ok. Así que en la sala Juan Francisco Sánchez, ahí del mismo ministerio, reunimos, hicimos las audiciones en Bellas Artes. Yo pensaba que iban a venir 80 niños porque no hay esa tradición. Pues para mi sorpresa vinieron 563 personas. ¡Wow! Los niños y las personas salían de Bellas Artes y daban la vuelta. Yo me quedé muy sorprendido, pero mucho. Lo que indicaba una gran necesidad que hay de niños, por ejemplo, que no pueden entrar a la escuela de Lila Mena porque no da abasto con la cantidad de jóvenes. Así que ahí comenzó, y de esos 560 y pico solamente quedaron 300, a los cuales solamente pudimos atender 100, porque no había presupuesto para maestros, ese tipo de cosas. Bien, entonces así empieza lo que es el programa coral. Pues mi propuesta estaba que al segundo año de crear el programa coral, esos niños que estaban ahí serían capaces de cantar a 3 voces individualmente, Wow. como agrupación. Íbamos a tener el primer coro nacional de niños. Yo recuerdo que una persona muy... Ambiciosa la idea, maestro. Bueno, no, y con mucha oposición también. Claro. Y Como hay una todo en la perso- vida suya, como en todo. Y hay una persona de mucho reconocimiento aquí, muy querida también, que cuando reunimos a estos padres y yo le hablé de cuál era la proyección de esto que necesitábamos hacer, me llamó aparte y me dijo, mira, yo entiendo, te puedo entender, tú vienes de allá afuera, tú tienes mucho tiempo fuera, pero yo creo que hay que bajarle un poquito a las expectativas a los padres, porque no creo que todo eso que tú pretendes va a ser posible. Resulta que cuando el coro dio su primer concierto en la sala Manuel Rueda, que fue con los estudiantes de la orquesta del conservatorio, un concierto maravilloso, hicimos música en italiano, en francés, en alemán, en inglés. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2019. Así que invité a esta persona que había estado con su negativa y me dijo, de ahora en adelante voy a ser la primera persona que te apoye. Wow. Y entonces en estos 7 años del programa coral, lo invité a tocar guitarra para que se reivindicara con el coro. Así vino Claudio Cohen, que es de quien estoy hablando. ¡Wow! Una persona muy querida por nosotros también Y en el por programa. mí también. Y celebramos esos 7 años del coro, él con la guitarra y los niños cantando una canción que había escrito para aquel entonces. Wow, wow. Así nace el Coro Nacional de Niños. Wow. Pero le tengo una nueva noticia. Dígame a ver. Precisamente hoy, a raíz del concierto espectacular que hicimos, que se llamó Magnificus, en donde los niños no solamente muestran sus destrezas vocales, sino también sus destrezas físicas, destreza en movimiento, coordinación en escenario, Preciosísimo fue. sí, canciones en conjunto con ballet. Estuvo muy bien. Bello. Así que me llamaron del viceministerio y le quiero agradecer aquí públicamente a Giovanni Cruz, casi es un compromiso al yo decirlo, en donde él me afirma que ya para el próximo año muy probablemente tengamos el Coro Juvenil Nacional. ¡Wow! Eso es también para darle cabida a tantos niños del programa que salen y no tienen a dónde ir. Exacto. Y tendremos esa bendición de tener jóvenes cantando y que nos puedan representar fuera del país también. Eso es muy necesario. ¿Hasta qué edad están los niños en el coro? O sea, veo que de una cantidad importante, 120 creo que decían, algo así en las reseñas, el coro se queda con 45 voces o 43 voces, ¿verdad?
¿de qué edad a qué edad son los niños que forman parte del coro nacional de niños Bueno, dominicanos? déjenme contarle, el coro, como es producto de una parte educativa, el coro nacional debe conservar esa parte educativa siempre, Claro. porque cuando somos aprendices de la vida nos va bien. Lo grande problema es cuando usted cree que se la sabe. Así que con estos niños empiezan desde los 9 años hasta los 17, 18 años de edad. O sea que también tenemos adolescentes allí. Eso es muy importante porque a medida que el niño va creciendo, se desarrolla su capacidad pulmonar, pero también va perdiendo la voz, sobre Y todo en los varones. cambiándola. Sí, Sí. sobre todo en los varones. Y las chicas también. Y ya las chicas no se ven tan niñas. Desarrollan una corpulencia física que la gente dice, pero tú lo que tienes son coro de mujeres allí. Pero siguen siendo considerados niños hasta los 17 años. Claro. O por lo menos esa es mi consideración. Una vez cumplen esa edad, pues ya van a la universidad, tienen que salir del coro. Bien, así que es un coro de niños de 9 a 17 años de edad. Ok, correcto. Entonces, ahora, con lo que el viceministro le informó, vamos a tener también entonces un coro juvenil, donde usted Bien, va a poder tener la oportunidad de que esos talentos que tuvo en el coro de niños, pues entonces ser escogidos los que van a formar parte del coro juvenil. Así será. sí, así será. Realmente va a ser una dicha, porque un coro juvenil tiene un repertorio mucho más versátil que el coro de los Claro, niños. claro que sí. El coro de los niños hay que hacer arreglos, Claro, hay que hacer ajustes, sí, no es tan fácil. Por eso sí, usted verá que en el mundo muy pocas personas se dedican a los coros de niños, claro, porque hay más trabajo detrás del escenario que la presencia de ellos en público. exactamente. Con el coro juvenil hay mucha música escrita, ya a 4 voces, a 3 voces, que se pueden acomodar y adaptar a ese tipo de agrupación. Pero sí, vamos a tener un coro juvenil que lo vamos primeramente a dominicanizar. Wow. Sí, hay que hacer una estructuración de que estos chicos cuando canten tengan una representación también visual de que somos dominicanos, como sucede con el coro de niños. Ay, Yo, qué lindo. yo recuerdo una vez que fuimos a cantar en el 2020, fue, a Hacienda. Así que el coro llega, cantamos las escalinatas allí y todo estuvo muy bien, pero la gente no aplaudía. Y dije, bueno, estamos cantando canciones de Navidad, la gente está muy tímida. Vamos a cantar 2 o 3 merenguitos de acá, cantamos los merengues, los aplausos siguen siendo tímidos. Yo dije, ay, que no les gusta esto. Así que me volteo para hablar con el público y le digo, bueno, gracias por invitar al Coro Nacional de Niños Dominicanos. Y todo el mundo hizo este gesto, dominicano. Dominicano. Eh, entonces esos niños son de aquí. ¿Cómo? Dios, mírale el colorcito crema a esos niños. Y créame que la impresión era que pensaban que se estaba gastando un dinero en traer niños de afuera para cantar a una actividad. ¿Eh? Y no era así, esos son nuestros, esos niños son de aquí. Wow. Me dio mucha alegría que fuera así. Claro. ¿Cuántas personas lo asisten a usted en el trabajo del coro de niños? Porque hablar de una agrupación X es hablar de tener junto y en la espalda las vivencias de cada uno de esos integrantes. Y hablando de niños y de adolescentes, es todavía un poco más complicado. Hablamos que estos niños, estos adolescentes, traen precisamente todo el fardo, toda la carga de lo que es precisamente la situación familiar, el entorno, el sector, el barrio, etcétera. Y todo confluye en un solo punto, que es donde el director. ¿Cuántas personas lo ayudan a usted en este trabajo? Bueno, el coro tiene un director artístico, tiene un director musical, tiene un arreglista, tiene un compositor, tiene también una persona, un psicólogo, tenemos también un hacedor de la música con el coro. Usted lo está viendo. Wow. Tenemos también la coordinadora, que es una persona que se encarga de la parte organizativa y creativa detrás del escenario, desde el montaje de los escenarios, la coordinación con los padres para los uniformes, los encuentros, la fotocopia, los recursos que se necesitan en el teatro para que esté todo listo, que es la ingeniera Elin Rodríguez. Y tenemos ahora otra persona que nos está colaborando también,
pero al momento somos pocas personas. Lo que hemos tenido que hacer es una reestructuración de organización para que funcione. Pero ya después de esta reunión que tuve con el viceministro, como le dije ahorita, él me ha prometido, espero que esto quede grabado aquí para que él me escuche, vamos a tener asignado 4 maestros para el programa coral, lo cual me da mucha alegría, porque también me permite entrenar a jóvenes que en Claro, algún momento decidan continuar haciendo esto, claro. porque es una carrera bastante completa y siempre ayuda al otro. Es una carrera de servicio más que otra cosa. Así mismo es. Wow. ¿Cómo se ve el maestro Ángel Gers de aquí a 5, 6 años, 10 años en República Dominicana? Que por cierto, nos saltamos el momento cuando tuvo que decidirse a cambiar de domicilio y a regresar a su patria ya, con todos los compromisos que había asumido. ¿Cómo se Sí. ve el maestro? Déjeme contarle, yo abandono la Orquesta Juvenil de Puerto Rico y dejo de dar clase en Puerto Rico para venir a atender el programa coral. Me dio mucha alegría cuando este gobierno revalidó el trabajo y el señor Tony Raful me dio una llamada y me dijo que el trabajo iba a continuar. Qué bien. Las familias del programa se lo agradecieron a través de mí porque no pueden escribirlo o comunicarse con él, pero yo le dije que las familias estaban muy agradecidas. Qué bien. Al momento me veo trabajando con estos chicos y creando, le voy a contar, mi primer y gran sueño desde que empezamos el proyecto. Y es que tengamos una escuela coral dominicana. Sería una escuela coral nacional que tenga una sede y que a su vez pueda ayudar a los diferentes municipios. Porque como usted sabrá, yo he desarrollado una metodología de estudio y trabajo en grupo que ha sido muy, muy efectiva. Y la sigo mejorando en la medida que sigo trabajando con los chicos. Y me parece que puede ser de mucho beneficio emocionalmente, culturalmente, socialmente, personalmente, a muchos jóvenes que no tienen dónde reunirse y agruparse a hacer qué. Pues mira, bajo esta metodología pueden aprender a leer música, tocar música en conjunto con otros instrumentos, hacer música, viajar juntos. El coro es una organización orgánica que necesita viajar. Así es. Porque los viajes culturales no solamente nutren la parte intelectual, emocional, sino también dan un crecimiento anímico Así es. que no es visible, no es perceptible, hasta que usted va y ve cómo otro país vive y funciona, cómo lo hace. Así mismo. Eso es muy importante. Eso, y la camaradería, todo lo que implica formar parte de una agrupación coral. Yo fui parte de la agrupación coral de la Segunda Iglesia Evangélica Dominicana y eso es una vivencia que realmente dura para toda la vida, la verdad que sí. Sí, así es. Maestro, la gente que nos está viendo, que tal vez se perdió, como usted dice, ese concierto Magnificus, maravilloso, magnífico realmente. ¿Cuándo podremos tener de nuevo una actuación del Coro Nacional de Niños de República Dominicana? ¿Tendremos que esperar Navidad para eso? No. El próximo 17 del mes de junio estaremos en la Plaza de la Cultura. Ahora, ya mismo. Sí. Va a haber una actividad en la Plaza de la Cultura auspiciado por el Ministerio de Cultura. Así que estaremos allí con el coro, cantando las canciones que a la gente tanto le gusta. Oh. Y nos estamos preparando para un gran intensivo que se acerca ahora en el verano. ¿Sí? Déjelo de ese tamaño. Muchísimas gracias, maestro. Gracias porque cuando le llegó el llamado de la vocación, usted, rebelde al fin, precisamente llegó, porque todo esto que usted ha dado para su patria y patrias aledañas de países hermanos, realmente es fruto de la combinación de ese don que realmente lo da solamente un ser superior, los que creemos definitivamente en que lo hay, y precisamente el hacerle caso a ese llamado que en algún momento nos llega, nos toca, y usted le hizo caso. Eso ha sido precisamente lo que permitió este fruto de que por primera vez República Dominicana tenga precisamente un coro de niños, y mire ya hacia dónde vamos. Ojalá que podamos tener también el coro de jóvenes,
y que también podamos tener una escuela coral en República Dominicana, porque la mayoría de la gente que ha tenido alguna experiencia es de una u otra manera los que han estado ligados a alguna organización religiosa, que son las que han mantenido esto. Yo me acuerdo que nosotros íbamos incluso a las logias, a cantar en algunas logias, porque invitaban a la iglesia evangélica, pero de manera general, o las iglesias católicas o las iglesias cristianas no católicas son las que han mantenido precisamente de manera más, dígame si me equivoco, más habitual el trabajo coral. O sea que hablar de tener una escuela para que los niños aprendan, los jóvenes aprendan, los dominicanos aprendan precisamente a cantar en agrupaciones corales sería algo maravilloso. Sus últimas palabras, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por primera vez. Ha sido un gratísimo placer. No, gracias por invitarme. Realmente se lo agradezco mucho porque este tipo de actividad debe ser conocida por el pueblo. Ya todo el mundo conoce el Coro de Niños de Viena. Ahora debemos conocer al Coro Nacional de Niños Dominicanos. Déjeme decirle que para yo poder ir, mi hijo vivía en Viena, y para yo poder ir tuve que comprar las entradas con un año de antelación, realmente para poder ir. Lindísimo, bellísimo, pero como usted dice, yo sé que los colorcitos café de aquí darían algo muy singular. Muchas gracias, maestro, muchísimas gracias. Salud y larga vida para que siga usted aportando precisamente a esa parte cultural dominicana, que es la música en voz, en manos, en espíritu de los más jóvenes. Gracias, maestro. Muchas gracias.